durmió Benito Juárez, uno de nuestros héroes de México. Y todos tenían candiles, una casa muy hermosa. Y ahí estuvimos viviendo por un tiempo, mientras la gente se calmaba. Pero el sacerdote, él quería que nos muriéramos. Pero había un señor que también era sacerdote, que se apellidaba Landeros. Pero él nos defendió y deshizo toda esa bola de gente que nos quería matar. Porque el primer sacerdote, que era el cura, él se fue. Y él deshizo toda la bola de gente. Él siempre simpatizó con mi esposo y lo quería bastante, por eso él nos ayudó. Pero desde entonces siempre vivimos con temor, siempre teníamos miedo de todo, pero por unos años se calmaron las cosas. Entonces, cuando mis hijos estuvieron en edad de ir a la escuela, y ahí en Salinas no hay escuelas buenas, entonces pensé, perdón, venirnos a San Luis, donde yo había estudiado, donde me gustaba mucho la ciudad, donde es una ciudad calmada, y estaba muy buena para educar una familia. Cuando llegamos, pusimos a nuestros hijos en la escuela. Después empezamos con unos hermanos en una casa, unos hermanos que habían venido de Estancia de Ánimas para también educar a sus hijos. Y ahí empezamos nuestros servicios. La razón por que lo empezamos ahí, en la colonia Aviación, fue porque ellos no tenían coche para venir a la casa de ustedes, que vivimos aquí en otra colonia distante de ellos. Entonces nosotros íbamos, porque si nosotros sí teníamos coche y teníamos ahí los servicios. Estuvimos por un tiempo. En una ocasión, cuando teníamos piñatas en la calle, una señora acusó a mi esposo de que se había robado un niño. Lo detuvieron y eran mentiras, pero nada más porque no querían que tuviéramos servicios ahí. Pero después de todo, se aclaró y no era cierto. El niño mismo dijo que su mamá le había dicho que se escondiera y no nos pasó nada. Y a mi marido lo dejaron libre. Y después de un tiempo de esa casa nos corrieron, porque ya había más hermanos y ya no querían que estuviéramos ahí. Nos fuimos a otra casa de unas personas que también simpatizaban con nosotros. No eran cristianas, pero después se hicieron cristianas. Tenían una tienda de verduras y de fruta y de como una tienda de abarrotes. Entonces también después de ahí también no pudimos estar ya y no sabíamos a dónde ir. Pues compramos un terreno en abonos, firmamos varias letras, pero esta persona que nos lo vendió, él era únicamente el encargado de vender. El dueño, cuando supo a quién le había vendido y que pensábamos hacer un templo, se enojó mucho y nos quiso quitar el terreno. Y gracias a Dios ya había conservado el recibo donde habíamos pagado y donde nos había hecho el contrato el señor encargado de vender, para que pudiéramos nosotros obtener este terreno. Había un licenciado Elizondo a quien debemos mucho, porque él nos ayudó sin cobrarnos un centavo para que no perdiéramos ese terreno. Después de que compramos el terreno, empezamos a fincar muy poco a poquito. Unos hermanos de Estados Unidos nos ayudaron y pudimos construir la planta baja. Estaba sin piso, nos llenábamos de tierra, pero ahí teníamos los servicios y empezamos a juntar gente. Empezamos primero como con algunos 15 o 20 personas, después fueron aumentando a través de los años, hasta que llegamos a ser 80, cuando ya construimos este templo en la planta baja. Después empezamos a construir la planta alta, y a la planta alta nos íbamos por una escalera de albañil, de esas de madera, y ahí teníamos los servicios. Y nosotros hacíamos todo, limpiábamos,
Los sentamos en unas banquitas que un hermano carpintero hizo. Muy débiles las banquitas, pero ya teníamos bancas. Porque antes nos sentábamos en dos botes con una tabla y ahí nos sentábamos. Pero así empezó la iglesia en Aviación. Después de tener tan poquita gente, ahorita nos reunimos los domingos casi 400, gracias a Dios. Gracias a la honra y la gloria. Porque por medio de Él fue que pudimos lograr esta asistencia. Gracias a Dios nuestro Señor. Y ahora han salido de ahí varias iglesias, como la iglesia de Obispado, de La Pila, también de Mezquitic, de los López, de Colorines, y de otros que no recuerdo sus nombres ahorita, pero gracias a Dios, por medio de él, la iglesia de Aviación ha podido empezar todas estas congregaciones. También sostenemos a los hermanos que van a Salinas, a predicar los ayudamos. Y ahí también en Salinas, donde nos persiguieron, también todavía sigue la obra. Gracias al Señor. Aquí también hemos pasado a veces varias necesidades, varios problemas, pero no son de compararse con los que sufrimos al principio cuando mi esposo vino. Él les podrá contar mejor de sus experiencias, cuando también fue pedreado y balaceado. Por eso se lo vamos a dejar a él. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar. Oh, my